Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Damos gracias a nuestro Padre, a nuestro Dios, por encontrarnos junto a ustedes nuevamente, poder a través de Internet dar continuidad a nuestro curso medio, curso teológico de TESPE, y ya haciéndolo con otra materia. Ya finalizamos la materia de sectas falsas, donde yo creo que ha sido verdad de gran bendición para la vida de ustedes, han podido aprender más, conocer las sectas y poder, ¿verdad?, hacer una apología, una defensa, ¿ya?, de la doctrina de lo que nosotros creemos. Y hoy vamos a comenzar, ¿verdad?, con el estudio de evangelios sinópticos y el evangelio, ¿ya? Evangelio sinóptico y el evangelio. Vamos a hacer un estudio de los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, y el evangelio, ¿verdad?, que es Juan, ¿ya? Voy a explicar por qué lo determiné de esta manera, le di este título, ¿ya?, a este estudio, ¿ya? Vamos a hacer un estudio, ¿verdad?, como decía anteriormente, no de capítulo a capítulo, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para la escuela dominical, para que ustedes en la escuela dominical puedan aprender, ¿verdad?, o de forma devocional, sino que vamos a estudiarlo, abordarlo desde afuera, ¿ya? Vamos a ver quién es el autor del libro, en qué idioma se escribió, en qué año aproximadamente, ¿ya? Etcétera, ¿ya? De esa manera vamos a estudiar entonces los evangelios sinópticos y el evangelio, ¿ya? Muy bien, vamos entonces con la introducción. Los evangelios, dice. 4 evangelios en vez de solo uno. ¿Por qué se escribieron 4 libros acerca de Jesús en vez de uno solo? Cada evangelista, ¿verdad?, presenta al Señor desde su punto de vista particular, con énfasis cristológico que aportan algún elemento indispensable al retrato de su persona, ¿ya? Es como formarse una idea del rostro de un amigo por carta. ¿Qué será mejor? ¿Pedir una sola foto grande de frente o varias fotos sacadas de frente, de perfil y de medio perfil? Del mismo modo, una sola perspectiva de la persona y misión de Jesús no basta para presentar todas sus facetas. Pero los 4 cuadros distintos de Jesús que se hallan en los evangelios sí nos dan una idea más completa de cómo era. Mateo presenta a Cristo como rey, Marcos como siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Verbo eterno encarnado, ¿ya? Bien, aquí comenzamos entonces con una pregunta. ¿Por qué se escribieron 4? ¿Y por qué yo le puse, verdad, como título los evangelios sinópticos y el evangelio? ¿Ya? Porque hay 3 evangelios, ¿verdad?, que son, podríamos decirlo, idénticos, ¿ya? Podríamos hasta decir que incluso hasta casi se repiten, ¿verdad?, la escena, la historia, ¿verdad?, de la vida del Maestro, de Jesús, que son Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se llaman sinópticos, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que se deriva la palabra, quiere decir, ¿verdad?, vista general o en conjunto, ¿ya? Y cuando nosotros llegamos al cuarto evangelio, ¿verdad?, que es el evangelio de Juan, ya notamos, ¿verdad?, una gran diferencia, ¿ya? Notamos un evangelio que se centra más en el ministerio de Jesús, ¿verdad?, en Jerusalén y en los últimos días de vida, ¿ya? Juan presenta a Cristo, ¿verdad?, de una forma diferente a los otros evangelios, ¿ya? Como Dios mismo, como un ser más divino, ¿ya? No que los otros no lo hagan, pero podemos ver más la divinidad de Cristo, ¿verdad?, en el evangelio de Juan. Es por esto que le he dado este título, los evangelios sinópticos y el evangelio, ¿ya? Porque el evangelio de Juan contrasta totalmente con los otros evangelios. Ahora, los 3 son importantes, los 4 son importantes porque cada uno, ¿verdad?, nos da una radiografía, ¿verdad?, y un perfil diferente de Cristo, ¿ya? A Dios le plació, ¿verdad?, en su sabiduría, en su providencia, el darnos estos 4 evangelios, ¿verdad?, que cada uno lo escribiese de una forma diferente, que viese a Cristo, ¿verdad?, desde una perspectiva, desde un ángulo diferente, para que podamos, cada uno, ¿verdad?, de nosotros tener una perspectiva diferente del Maestro, ¿ya? Diferente
de Jesús. Así que agradecido a Dios, ¿verdad?, por esto. Los evangelios sinópticos. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marco y Lucas, se llaman evangelios sinópticos porque, a diferencia de Juan, ofrecen el retrato de los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. ¿Ya? O sea, esa es la diferencia, como decía yo anteriormente. Mateo, Marco y Lucas ya ofrecen casi los mismos relatos. Ya casi los mismos relatos, podríamos decir, aunque también no son 100%, ¿verdad?, iguales. Pero si usted lee Mateo, si usted ha leído Marco y Lucas, se da cuenta, ¿verdad?, que hablan, por ejemplo, del nacimiento de Cristo, la presentación de Jesús en el templo, ya la venida de Juan el Bautista. Son relatos que se repiten, ¿ya? Pero ya en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, notamos algo diferente. ¿Ya? La palabra sinóptico, cuando hablamos de evangelio sinóptico, ¿qué significa la palabra sinóptico? Se deriva, ¿verdad?, de 2 palabras griegas que significan ver conjuntamente o vista general. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra, entonces, sinóptico. Ver conjuntamente o vista general. ¿Ya? Por eso se le llama evangelio sinóptico, porque ven ya la vida de Jesús, ¿verdad?, conjuntamente los 3, Mateo, Marco y Lucas. En cada uno de los evangelios hay episodios agregados u otros que se omiten, pero en general el material es el mismo, así como es el mismo su ordenamiento. Los evangelios sinópticos contienen tanto en común que pueden ser arreglados en 3 columnas paralelas, como una sinopsis. ¿Ya? Bien. Introducción general, el evangelio y los evangelios. ¿Ya? Estamos en la página número 2. El comentario anterior, ¿verdad?, no se encuentra en el material. Yo lo añadí, así que ahora sí entramos, ¿verdad?, al material de su apostilla. ¿Ya? La página número 2. Los 4 evangelios son escritos singular en su género, que en su conjunto nos proveen de la única información directa que poseemos sobre la gran intervención salvadora de Dios en el mundo. ¿Ya? Entonces los 4 evangelios, ¿verdad?, nos proveen, por decirlo así, la única información, ¿verdad?, sana, ¿ya?, que poseemos sobre la intervención de Dios, ¿verdad?, en este mundo. Aunque, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, hay otros evangelios apócrifos que se escribieron ya posteriormente, ya, pero que no fueron reconocidos como canónicos, ya, como libros inspirados sobre la niñez, más que nada, de Jesús, ya, porque sabemos que los evangelios que nosotros estudiamos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan muy poco, ya, excepto dan una pincelada acerca de Jesús cuando se perdió en el templo, ¿verdad?, y estaba respondiendo las preguntas de los doctores de la ley, pero sabemos muy poco de la infancia de Jesús. En cambio, se escribieron otros evangelios, ¿verdad?, que son apócrifos, que no fueron reconocidos como libros inspirados, que hablan sobre los milagros de Jesús, sobre la vida de Jesús, cómo era cuando niño, cuando jugaba con los otros niños, etc. Entonces, este evangelio, ¿verdad?, nos muestra la intervención salvadora de Dios en el mundo en la persona de su Hijo. Es verdad que se hallan una breve referencia al Cristo en escritos extrabíblicos, lo que estoy hablando yo, ¿verdad?, del primer siglo, ¿ya? Pero no añaden nada a lo que se desprende de la presentación cuádruple del Dios hombre en los 4 evangelios. Pertenecen al género, biográfico en cierto sentido, ya que describen el nacimiento y las actividades de Jesucristo. Pero hemos de notar que no pretenden presentar vidas completas del Maestro, sino que los autores humanos, bajo la guía del Espíritu Santo, seleccionan ciertos incidentes y enseñanzas que demuestran la realidad de la revelación de Dios en Cristo, sin ninguna intención de agotar el material, cosa que según el apóstol Juan, ya habría sido imposible. Tanta la riqueza, ¿verdad?, de la obra, ya, y palabra del corto periodo del ministerio del Verbo encarnado en la tierra. ¿Ya? O sea, sería imposible, ¿verdad, hermano?, que en un libro ya pudiese caer toda la vida de Cristo. Y esto lo dice Juan en Juan capítulo 21, verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. ¿Ya? O sea, ¿cuánto se llama?
los evangelios, ¿verdad? Apenas nosotros nos dan algunas pinceladas, ¿ya? De algunos pasajes de la vida de Cristo, ¿verdad? Y de sus enseñanzas y de sus milagros. Pero no pretenden, ¿verdad?, abarcar, ¿ya? Y tampoco no era la intención de los escritores, ¿ya? El abarcar toda la vida, porque hubiera sido imposible, hermano. ¿Debido a qué, Pastor Alejandro? Debido a que en la época no existía la imprenta. Todo se hacía a mano, hermano, ¿ya? Y durante casi el primer siglo completo, ¿ya? No se escribieron los evangelios, ¿ya? Yo diría que los primeros 60 años, ¿verdad? Después o 50 años, perdón, de la muerte y resurrección de Cristo, la enseñanza era oral, ¿ya? La enseñanza era oral porque como el evangelio solamente en el primer tiempo, ¿verdad?, se concentró en Jerusalén, ¿ya? Y la iglesia no se esparció. La enseñanza, ¿verdad?, de los apóstoles era solamente oral, era transmisión vía oral, ya no había escrito. Pero después cuando ya la iglesia, ¿verdad?, fue perseguida, fue esparcida, ya, por decirlo así, por las tierras, ¿verdad?, por los países de la época, por el imperio, ya, hubo la necesidad entonces los discípulos se vieron la necesidad, ya, de escribir el Evangelio de Cristo para que éste pudiese correr, ¿verdad?, y los otros pueblos, ya, que estaban siendo alcanzados por la predicación de la palabra del Señor, pudiesen entonces conocer la vida de Jesús. Es por esa razón, ¿verdad?, bajo esta necesidad, por decirlo así, ¿verdad?, es que se escribieron entonces los evangelios, ¿ya? A partir del año 60, año 70, ¿ya? Pero le vuelvo a repetir, en su comienzo, ¿ya? En los primeros años, la transmisión era vía oral, ¿ya? Y cuando se empezaron a abrir entonces la iglesia en Antioquía, etcétera, ya hubo la necesidad y también comenzaron a surgir, ¿verdad?, movimientos heréticos. Se vieron entonces la obligación de escribir los evangelios para tener, ¿verdad?, una enseñanza sana acerca de la persona y de las enseñanzas, ¿verdad?, de Cristo para la iglesia, ¿ya? Por el hecho de presentar la persona y la obra de Jesucristo, quien es el único fundamento del evangelio, estos cortos escritos fueron llamados los evangelios por los cristianos, ¿verdad?, del primer siglo. La iglesia del primer siglo y comienzos del segundo ya utilizaba y reconocía estos 4 libros como los evangelios de Cristo y le daban una autoridad canónica, ¿ya? O sea, fue la iglesia, ¿verdad?, del primer siglo, por decirlo así, la iglesia del primer siglo, ¿verdad?, la iglesia apostólica, ¿ya? Porque hasta el primer siglo prácticamente vivieron los apóstoles, ¿ya? Ya en el segundo siglo ya los apóstoles no existían, amén. Y fueron ellos, ¿verdad?, la iglesia del primer siglo la que, ¿cuánto se llama?, le dio el nombre de evangelio, ¿ya?, a estos libros. Y ya a partir de fines del primer siglo, ¿verdad?, y comienzo del segundo siglo, año 200 después de Cristo, ya se le daba, ¿verdad?, y se reconocían estos libros por la iglesia, hermano, por la iglesia, porque todavía no está, por decirlo así, reconocido bajo un concilio, ¿verdad?, el canon completo, los 27 libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, pero ya se reconocían estos libros, los 4 evangelios y las epístolas de Pablo, ya las epístolas universales, como libros, ¿verdad?, inspirados, libros canónicos por la iglesia, por el uso que la iglesia le daba, ¿ya? Bien, estamos en la página número 2, entonces. Estoy teniendo acá un problema con el computador, se me anduvo pegando. Bien, hermano, entonces, como les dije anteriormente, ¿verdad?, tenemos entonces, hemos visto acá, ¿verdad?, los 4 evangelios. Ahí avanzo. Ya. Estamos con un problema acá, está medio lento el computador. Bien, ahí estamos. Ahí estamos entonces. Bien. Origen del evangelio, ¿ya? La palabra evangelio, ¿qué es lo que es el evangelio?
A veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, predicar en la calle, el Evangelio, hablar del Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? Origen del Evangelio. La palabra Evangelio, ¿verdad?, como todos saben, significa la buena nueva. Pero son buenas nuevas muy especiales, ya que se trata, ¿verdad?, del mensaje salvador que Dios se digna hacer llegar al hombre, a pesar de su rebeldía. Evangelio, ¿verdad?, en latín, ¿verdad?, es evangelium, y en el griego también, ¿verdad?, es evangelium, que quiere decir buena noticia. ¿Ya? O sea, la palabra evangelio, ¿verdad?, quiere decir buena noticia. Y cuando hablamos de los evangelios, estamos hablando de las buenas noticias, ¿verdad?, que Dios le trae al hombre. ¿Ya? Esto contiene, ¿verdad?, los 4 evangelios, las buenas noticias que Dios le trae a la humanidad. ¿Sí? Dice, no hemos de buscar el origen último del evangelio en los libros que estudiamos, ¿ya? Ni siquiera en el misterio de la encarnación. Tenemos que remontarnos mucho más alto, llegando a los designios eternos del Trino Dios. El apóstol Pablo describe en sublimes palabras tanto el origen como la manifestación del Evangelio. ¿Ya? Bueno, hemos dicho entonces que la palabra Evangelio quiere decir eso, buenas noticias. Pero ¿dónde nace esto? ¿Dónde nace, verdad, la buena noticia? ¿Dónde tenemos que buscarlo? ¿Es en los propios Evangelios o tenemos que remontarnos mucho más atrás en el tiempo? ¿Ya? ¿Dónde nace el Evangelio, la buena noticia? Vemos acá, ¿verdad? Y Pablo nos muestra en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 11, que el Evangelio, ¿verdad?, nace antes, ¿verdad?, de la creación en el corazón de Dios. Pablo dice, sufre conmigo los trabajos por el Evangelio, dice, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos eternos. ¿Ya? Aquí Pablo ya está mostrando, ¿verdad?, que el Evangelio, entonces, ¿verdad?, nace antes de los tiempos de la eternidad, antes que Dios crease los cielos, la tierra, ¿verdad? Dios ya tenía en su corazón, ¿verdad?, el Evangelio y tenía en su corazón enviar a su Hijo a morir, ¿verdad?, en la cruz por nosotros, ¿verdad?, a fin de poder hacernos salvos, ¿ya? Entonces, el Evangelio, ¿verdad?, nace desde antes de la eternidad. Más ahora se mostró, dice, por la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Ya? O sea, Cristo vino a manifestar, ¿verdad?, el proyecto de Dios, ¿ya? El deseo de Dios salvar al hombre, de compartir estas buenas noticias, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice, para el cual fui constituido predicador y apóstol y maestro. ¿Ya? Entonces hemos visto, ¿verdad?, que la palabra Evangelio quiere decir eso, buenas noticias, ¿verdad?, de salvación. Y hemos visto, ¿verdad?, entonces que este Evangelio nace desde antes de la eternidad. ¿Ya? Por lo tanto, el mensaje que contiene, ¿verdad?, estos 4 evangelios es ese, las buenas noticias de Dios para con la humanidad, para con el hombre. Significado de evangelio, entonces, hemos visto, ¿verdad? Significa literalmente buenas noticias. ¿Ya? Y es una palabra bíblica que la encontramos, ¿verdad?, en los evangelios. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, las buenas noticias, del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos capítulo 1, verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. ¿Ya? O sea, el mensaje, ¿verdad?, principal de la iglesia hoy debería ser este, las buenas noticias, ¿verdad?, al mundo, ¿ya? De que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El mensaje de las buenas nuevas aparece en castellano más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense, la palabra evangelio. O sea, cuando una palabra, hermano, se repite mucho es porque es importante, ¿ya? Tiene real importancia. No que toda la palabra es importante, ¿verdad? Pero cuando Dios repite mucho una palabra en sus escritos, ¿verdad?, en su escritura, es porque tiene una real importancia. Imagínense ustedes que aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, es el mensaje que contienen, ¿verdad?, los evangelios, las buenas nuevas. El mismo Señor insistió en que su mensaje procedía de arriba y que pudo traerse a los hombres solamente por medio de quien descendió del cielo. ¿Ya? El que de arriba viene sobre todo,
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Juan capítulo 3, verso 31. Entonces, el mensaje, ¿verdad?, de buena nueva, del evangelio que Jesús traía, ¿verdad?, era un mensaje que procedía del Padre. Jesús lo reconoció, ¿ya? Este mensaje venía de arriba. Jesús lo dice, el que viene de arriba es sobre todo, ¿ya? Y el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo porque habla cosas, ¿verdad?, celestiales, que traía, ¿verdad?, un mensaje del propio corazón de Dios. Una y otra vez el maestro recalcó que no proclamaba un mensaje individualista y humano, sino que obraba en perfecta armonía con el Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 8, versos 28 y 29. O sea, resumiendo, ¿verdad?, las palabras que Jesús, ¿verdad?, enseñaba y hablaba, ¿verdad?, procedían del Padre, porque él hacía siempre, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, vuelvo a repetir, lo que nosotros encontramos, ¿ya? Porque yo estoy hablando sobre esto. Lo que nosotros encontramos en los evangelios es palabra de Dios, ¿ya? Que viene del corazón de Dios. Estas buenas noticias, ¿verdad?, de salvación para el hombre provienen del corazón y de la mente de Dios. Dice, manifestando en el mundo lo que se había determinado en sagrado consejo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? El autor de Hebreo empieza su sublime epístola recordando el hecho de que Dios había hablado anteriormente a los padres por los profetas en diversos tiempos y maneras, pero al fin de esos días no habló en su Hijo. El Hijo no solo era portavoz de las buenas nuevas del cielo, sino que en su persona y a través del profundo significado de su obra. Era la voz de Dios, era el Evangelio, como también y eternamente es camino, verdad y vida. ¿Ya? O sea, en el pasado Dios, ¿verdad?, había hablado a su pueblo, a los Nevi'im, a través de los Nevi'im, ¿verdad?, o los Naví, los profetas, ¿ya? Y en los postreros tiempos, ¿verdad?, la última revelación, ¿verdad?, es la revelación de su Hijo, Jesucristo, hablando acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Y esto ya había sido proyectado desde antes, hermano, ya, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando estudiamos el Evangelio estamos analizando la palabra inspirada de Dios. Cuando la proclamamos estamos transmitiendo las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Sin duda alguna es la palabra inspirada de Dios. Esto, hermano, es importantísimo, sobre todo para quienes enseñan, para quienes predican la palabra del Señor. Llámense pastores, llámense presbíteros, diáconos, misioneros, ¿ya? Y hermanos laicos común, ¿verdad?, de la iglesia, ¿ya? Cuando estudiamos el Evangelio, estamos analizando, hermano, palabra inspirada de Dios, ¿ya? Y cuando proclamamos esta palabra, ¿verdad?, las buenas nuevas, también es palabra inspirada de Dios. O sea, no es un mensaje nuestro, es un mensaje que viene del cielo, ¿ya? La veracidad de los evangelios. ¿Cómo yo sé, verdad, que los evangelios son veraces? ¿Ya? Cuando hablo de veraz, ¿verdad?, hablo de si son verdaderos, ¿ya? Si no son un fraude, si no son, ¿verdad?, una ficción, si no son, ¿verdad?, una invención humana. Ya a alguien se le ocurrió por ahí escribir. ¿Cómo yo puedo saber, verdad, que los evangelios, verdad, son verdaderos? Primero tenemos a través del testimonio interno del Espíritu Santo, ¿ya? Cuando hablo de testimonio interno, ¿verdad?, hablo de esa voz, ¿verdad?, interior nuestra, ¿ya?, que nos testifica que lo que está frente a nosotros, ¿verdad?, no es un libro, ¿verdad?, común, como el común de los denominadores, sino que es un libro, ¿verdad?, que es divino, que es un libro, ¿verdad?, que nos habla no solamente a la mente, sino al corazón, ¿ya? Eso se llama testimonio interno del Espíritu. El creyente que ha experimentado en sí mismo el poder vivificador y transformador del Evangelio, ya posee por el testimonio interno del Espíritu, dice, ¿verdad?, evidencia muy suficiente de la veracidad y de la eficacia de la palabra divina, ¿ya? Pero como cristiano y siervo de Dios, nos toca tratar con muchas personas que no han visto la visión celestial, y al testificar de la verdad delante de ellos, es necesario que sepamos dar razón de la fe que está en nosotros, ¿ya? Amado hermano, todos nosotros, ¿verdad?, ¿ya?, de alguna manera, un día fuimos impactados por esta palabra, por el Evangelio,
¿ya? Y nuestro propio, ¿verdad?, corazón, espíritu dentro, ¿verdad?, nos dio testimonio de que esta palabra era palabra de Dios, ¿ya? O sea, nosotros tenemos ese testimonio interno, que sabemos que los evangelios, ¿verdad?, son palabra de Dios, y que ese realmente Jesús existió, ¿verdad?, y vino y murió por nosotros, ¿ya? Pero hay personas que, ¿cuánto se llama?, no conocen al Señor. Y nosotros tenemos que compartir, ¿verdad?, esta visión celestial que nosotros un día, ¿verdad?, tuvimos. Este testimonio, ¿verdad?, que nosotros sentimos entre nuestro corazón, tenemos que compartirlo con otros para que ellos también, ¿verdad?, vengan a tener esta luz y vengan a tener este testimonio interno del Espíritu, ¿ya?, que viene a través, ¿verdad?, de la revelación de la palabra del Señor. Por eso conviene saber algo de las pruebas objetivas que se relacionan con la historicidad y la fiel transmisión de los evangelios, corazón de la palabra santa y la fe cristiana, ¿ya? Por eso que estamos estudiando, ¿verdad?, esta introducción al evangelio, ¿verdad?, sinóptico y el evangelio, porque también tenemos que tener pruebas, ¿verdad?, de que realmente, y prueba histórica, no solamente, ¿verdad?, el testimonio interno del Espíritu, porque no podemos también quedarnos solamente con esto. Tenemos que también tener prueba histórica, ¿verdad?, ya, de que realmente los evangelios fueron escritos, ¿verdad?, por los discípulos de Cristo, ¿verdad?, y son libros inspirados, ¿ya? En la iglesia del primer siglo había una conciencia que lo que se leía y entregaba en la congregación era la palabra divina. El propio Espíritu Santo y los apóstoles daban testimonio, ¿ya? Bien, en la iglesia del primer siglo, ¿verdad, hermano? Cuando hablo del primer siglo, estoy hablando de los primeros 100 años, ¿verdad?, del nacimiento de la iglesia, después de la muerte y resurrección de Cristo. No había este problema, ¿verdad?, esta duda de que si realmente Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, era un libro inspirado, si el Evangelio de Marcos era un libro inspirado, si el Evangelio de Lucas era un libro inspirado, o el de Juan. Ya la iglesia ya lo recibía, ¿verdad?, como libro canónico, ¿ya? Libro inspirado. ¿Me entienden, hermano? O sea, no había este problema, ya eran reconocidos. Y es más, quiero decirle algo, ¿ya? La Iglesia Católica a veces se quiere, ¿verdad?, adueñar del canon del Nuevo Testamento diciendo que ellos fueron los que formaron, que fue la Iglesia Católica, ¿verdad?, la que formó en un concilio, no me acuerdo en qué año, en este momento, más adelante lo vamos a verlo, ¿ya? Creo que en el año 300 y algo, que fueron ellos, ¿verdad?, los que formaron el canon del Nuevo Testamento, pero no es así, no es así. Lo que vino a hacer la iglesia de la época, ¿verdad?, es apenas a reconocer algo que ya era conocido, ya por todas las iglesias, que era, ¿verdad?, de que estos libros, tanto de los evangelios, ¿verdad?, como las epístolas, ¿verdad?, que ya eran leídas y que circulaban, ya, por las iglesias, eran inspirados por Dios, ya. La propia iglesia, hermano, se encargó por decirlo así, canonizar, ¿verdad?, los primeros 27 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Ya, estoy hablando del Antiguo Testamento porque fueron los judíos los que ¿verdad?, reconocieron, ¿verdad?, y formaron el canon del Antiguo Testamento. O sea, ellos decidieron, ¿verdad?, qué libros eran inspirados ya por Dios o no y quedaron dentro del canon del Antiguo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces la Iglesia Católica de la época vino, como dije anteriormente, simplemente, ¿verdad?, a reconocer algo que ya era conocido por la iglesia, ya era reconocido por la iglesia, de que estos libros realmente eran libros inspirados, ¿ya? Colosenses 4:16, aquí vemos un ejemplo claro. Cuando esta carta, dice Pablo, haya sido leída entre vosotros, haced que también sea que se lea en la iglesia de la Odisea o de la Odicense, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aquí, ¿verdad?, Pablo está escribiendo a la iglesia colosa, y les dice, ¿verdad?, y le hace ver, aunque él nos dice, ¿verdad?, mi carta es canónica, o mi carta, ¿verdad?, es inspirada por Dios ya, pero dice, tiene autoridad y háganla, no solamente la lean en su iglesia, en Colosa, sino también, ¿verdad?, en la iglesia de la Odisea. O sea, y aquí Pablo está dando a entender, ¿verdad?, que las enseñanzas que él está dando, ¿verdad?, son enseñanzas inspiradas. Por lo tanto, ya las epístolas de Pablo en la época ya eran reconocidas, ¿verdad?, como, o las cartas de él, ¿verdad?, eran reconocidas como mensaje o libro, ¿verdad?, canónico. Amén. Bien, acá vamos de nuevo entonces a la siguiente página. Vamos a la siguiente página entonces.
problema en el computador, como les dije anteriormente, que se nos queda de repente pegado, ¿ya? Bien, estamos viendo entonces acá, hermano, como les dije anteriormente, y aprendiendo que la inspiración, ¿verdad? La iglesia ya reconocía los libros, ¿verdad? Como libros, sobre todo los evangelios, ¿verdad? Los evangelios. Y algunas epístolas, ¿verdad? Como libros inspirados ya en el primer siglo. Ahora existe también, ¿verdad? No solamente la evidencia, ¿verdad? Interna del espíritu, como le dije anteriormente, es importante, sí, ¿ya? Es importante tener la evidencia interna del espíritu, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo a nosotros nos dé testimonio que ese libro que nosotros tenemos al frente, ¿verdad? Es un libro inspirado. Pero también necesitamos la evidencia documental, ¿verdad? Histórica. ¿Ya? No basta solamente con decir, no, yo siento que este libro, ¿verdad? Es de Dios. Necesitamos también la evidencia documental, ¿ya? Los escritos del pasado, ¿ya? Por evidencia documental queremos decir los textos griegos de los 4 evangelios que están a la disposición de los traductores y escriturales en nuestros tiempos. Pasaron, dice, 14 siglos antes de que los textos pudiesen beneficiarse de la exacta impresión y rápida distribución que se debe a la invención de la imprenta, durante los cuales las copias tenían que hacerse a mano, fuesen frágiles papiros, fuesen costosos pergaminos. Ya, o sea, durante los primeros, hermanos, 14 siglos, 1400 años, ¿verdad? Todos los manuscritos, ¿verdad? Se escribían o en papiro o en pergamino. ¿Ya? O sea, eran todos hechos a mano. ¿Sí? Imagínense usted el tremendo trabajo. Si usted ya se cansa, ¿verdad? Cuando escribe en una hoja, tiene que escribir a mano, hermano, con un lápiz, ¿ya? Una hoja o 2 hojas. Quienes somos más antiguos, ¿verdad? Y de los años 80, los años 90, empezamos a estudiar, ¿verdad? Recordamos que no habían computadores. A lo mucho había una máquina de escribir, ¿ya? Todo era a mano, las tareas eran a mano, ¿sí? Eran cansativas. Imagínense, ¿verdad? Estos escritores que tenían con tinta, ¿verdad? Con sumo cuidado, ¿ya? Y que no disponían tampoco de muchas hojas, sino que los pergaminos, ¿verdad? Provenían de una planta acuática, ¿verdad? En Egipto se sacaban una hoja, se unían y se hacían, ¿verdad? Hojas, ¿ya? Papiro, estoy hablando de los papiros, ¿ya? Provenían de una planta acuática, los pergaminos, ¿verdad? Eran hechos de pieles de animales, ¿ya? Y entonces eran carísimos, hermano. Había que pagar también a un amanuense, ¿verdad? Que era una especie de escriba, ¿ya? Para que hiciese entonces las copias, ¿ya? Los manuscritos griegos, dice, ya sea que abarquen parte o totalidad del Nuevo Testamento, suman casi 5.300. O sea, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros damos gracias al Señor de que existen evidencias documentales, ¿ya? Existen evidencias documentales, ¿verdad? Imagínense ustedes, existen más de 5.300 copias del Nuevo Testamento en griego, ¿ya? Tenemos algunas copias, hermano, de los evangelios. Hay una copia del evangelio de Marcos que es de aproximadamente el año 100 del primer siglo. O sea, estamos hablando, imagínense. ¿Ah? Tenemos una copia, claro que no está completa, ¿verdad? Pero está aparte de la copia del evangelio de Marcos. Se han encontrado, ¿verdad? Escritos del año 100. ¿Ya? Y que si usted los compara con los actuales, ¿ya? Con las versiones que nosotros tenemos hoy, ¿ya? Hay muy poca, ¿verdad? Diferencia. ¿Ya? O sea, vemos lo cuidadoso que eran los escritores, ¿ya? En conservar los escritos originales. Así que problema, ¿verdad?, de evidencia documental no tenemos, porque existen más de 5.300 copias. De estos, 267 o más son llamados unciales y están escritos en mayúsculas. ¿Ya? A eso se le llama, ¿verdad?, escritos unciales, que están en griego, ¿verdad?, pero con letra mayúscula. Aparte de eso, dice, existen más de 2.768 manuscritos minúsculos, escritos en letras minúsculas, unidas más o menos en el estilo fluido de la escritura ordinaria, ¿ya? Y fuera de eso existen además 2.146 leccionarios griegos que contienen porciones del Nuevo Testamento agrupadas a los efectos de formar lecciones bíblicas apropiadas para el culto de la iglesia. O sea, cuando hablamos leccionarios hablamos como devocionales, ¿ya? Que citan, ¿verdad?,
gran parte de esos devocionales escritos en griego, ¿verdad?, citan la Escritura. Como le dije, ¿verdad? O sea, tenemos la evidencia interna del Espíritu Santo de que lo que tenemos al frente, ¿verdad?, son realmente los evangelios, pero también tenemos una evidencia documental, ¿ya? O sea, tenemos pruebas de que, y hay guardados en los museos, ¿verdad, hermano? Principalmente, ¿verdad?, en el Vaticano, ¿ya? Textos que son del año 300 después de Cristo, 200 después de Cristo, y como le dije, se han encontrado incluso, ¿verdad?, partes del Evangelio de Marcos del año 100, o sea, casi la era apostólica. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, hay evidencia. O sea, lo que usted tiene, ¿verdad?, frente a usted son los evangelios originales escritos, ¿verdad?, estoy hablando de la palabra, ¿verdad? ¿Ya? No estoy hablando de los originales, porque lo que nosotros tenemos hoy en día son copias de la copia original. No sabemos qué pasó con los originales, pero tenemos copias de los originales. O sea, usted con toda certeza ya puede decir, esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios, entregada a estos apóstoles, ¿verdad?, o a estos discípulos que escribieron estos evangelios, ¿ya? Pero se puede afirmar, sin posibilidad alguna de contradicción de parte de personas enteradas de estas cuestiones, que no existe obra literaria antigua alguna sobre cuya autenticidad abunden tantas pruebas, sobre todo en el terreno documental. O sea, hermano, no hay ningún otro documento, ¿ya?, que tenga tantas copias y que tenga tanta antigüedad como el Evangelio. Estoy hablando de documentos, ¿verdad?, seculares, no religiosos. Por ejemplo, ayer yo veía una página en internet, ¿verdad?, un documento, ¿verdad?, de un filósofo que databa del año 500 después de Cristo. Y es lo más antiguo que existe, ¿verdad?, en cuanto a documentos, ¿verdad?, no religiosos. Es lo más antiguo, ¿ya? No me acuerdo en este momento el nombre del filósofo, ¿ya? Pero su documento databa del año 500 después de Cristo. Pero nosotros, hermanos, estamos hablando de manuscritos. Cuando hablamos de los evangelios, ¿ya?, o de las epístolas, estamos hablando de manuscritos, hermanos, que son del año 100 después de Cristo. O sea, son mucho más antiguos, del año 200, del año 300. Son mucho más antiguos que incluso que los escritos seculares. O sea, evidencia documental existe, existe, ¿ya?, de que estos evangelios que nosotros tenemos hoy, ¿ya?, son de la época apostólica. Y eso, hermano, le molesta a quien le moleste, le duele a quien le duele en el mundo, ¿ya?, que quiera, ¿verdad?, negar, ¿verdad?, la divinidad o la inspiración de estos evangelios. Hay pruebas escriturales, hay pruebas documentales. Los copistas cristianos, inspirados por su fe, eran mucho más diligentes que los paganos, dedicándose gran número de ellos a sacar copias de los preciosos escritos apostólicos, que eran el sustento espiritual de la iglesia en los primeros siglos de la era. ¿Ya? O sea, eran muy cuidadosos, tal cual lo eran los judíos, ¿verdad?, con la Tanaj del Antiguo Testamento, como yo le enseñé en una oportunidad, ¿verdad? Ellos eran tan cuidadosos los escribas, cuando escribían un libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que ellos contaban todas las letras, hermano, todas las letras de ese libro. Y si sobraba una letra, el manuscrito se rompía, porque estaba, ¿verdad?, adulterado, ¿ya? Estaba con falla. Así de cuidadosos, ¿verdad?, eran también los escritores del Nuevo Testamento. ¿Ya? Bien, acá se nos pegó, ¿no? Pero vamos acá y bajamos por este otro lado, entonces. ¿Ya? Entonces, como decíamos, ¿verdad?, como estamos estudiando acá, como estamos viendo, ¿ya?, tenemos prueba, ¿ya? Tenemos la prueba, ¿verdad?, interna del Espíritu Santo, de que estos evangelios que nosotros estudiamos, ¿verdad?, son, ¿verdad?, evangelios, son libros inspirados por Dios, ¿ya? Tenemos la evidencia interna y también la evidencia externa, ¿verdad?, escritural, documental, ¿ya? Aquí tenemos, ¿verdad?, uno de los escritos, como les decía anteriormente, ¿verdad? Imagínense, tenemos el códice, ¿verdad?, sinaítico, que es una porción, ¿verdad?, de los evangelios, ¿ya?, y del Nuevo Testamento, ¿ya?, porque digo una porción porque le faltan algunos libros, ¿ya?, algunas partes, que data del año 350 después de Cristo y fue encontrado a los pies del monte Sinaí, ¿ya?, descubierto en 1844, el códice sinaítico.
¿ya? En el monasterio del Sinaí, que data del 350 después de Cristo, o sea, 300 años después, ¿verdad? Que fueron escritos estos libros. O sea, imagínense la antigüedad que tiene, ¿verdad? Este códice, ¿ya? Este documento, ¿ya? Que contiene todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Os digo parte, ¿ya? Pero imagínense, o sea, estamos hablando de un libro, hermano, antiguo, ¿ya? Está escrito en el idioma griego antiguo, a 4 columnas cada página, ¿ya? Toda hecha, ¿verdad? A mano. Códice sinaítico se llama este, del siglo IV, ¿ya? Fue descubierto en 1848 por un joven alemán, Tischendorf, en el convento Santa Catalina del Monte Sinai, ¿ya? Ahí, ¿verdad? Hojas con el inicio del Evangelio de Marco, lo que ustedes están viendo a la mano derecha, perdón, se ve el templo, ¿verdad? Y se ven ahí algunas hojas del Evangelio de Marco. Por lo tanto, hermano, hay pruebas, ¿verdad? Documentales de que lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Son los verdaderos, ¿verdad? Textos que se escribieron en el pasado. Tenemos también el papiro número 66. Ahora, ¿por qué se le llama papiro P66? ¿Ya? Como son tantos, hermano, los manuscritos que se han encontrado, ¿verdad? En papiro, ¿verdad? Y en pergamino, tuvieron que clasificarlo, ¿verdad? Con letra, y como son tantos, ¿verdad? Incluso las letras se hicieron pocas. Tuvieron que clasificarlos con letra y con número arábico, ¿ya? Entonces a este papiro, ¿verdad? ¿Ya? Se le conoce como el papiro 66 o también llamado el P66, que es un códice, ¿ya? Como el que vimos anteriormente, ¿verdad? Casi completo el Evangelio de Juan, hallado en Egipto. Mire, hermano, hallado en Egipto, que forma parte de la colección de papiros conocida como los papiros de Bodmer. El P66 es uno de los manuscritos conocidos más antiguos que existen del Nuevo Testamento, con su escritura fechada alrededor del año 200 después de Cristo. O sea, imagínense, este es más antiguo que el sinaítico, que vimos anteriormente, porque el otro databa del año 350, casi 400 después de Cristo. Y este acá es del año 200, o sea, este 150 años, ¿verdad? O 200 años más antiguo que el otro, ¿ya? Y es una parte, ¿verdad?, del Evangelio de Juan. De acuerdo con otros papiros antiguos sobrevivientes del Evangelio de Juan, el P45, ya aparentemente el P75 y la mayoría de los unciales, el papiro 66, no incluyen la historia de la mujer adúltera, de Juan capítulo 7, verso 53, ¿ya? Y 8:11. ¿Ya? O sea, estos acá que fueron encontrados, ¿verdad?, no contienen la historia de la mujer adúltera que encontramos en el Evangelio de Juan, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, es un papiro, ¿verdad?, muy antiguo, el P66. O sea, resumiendo, hermano, prueba documental. Hay de que los evangelios que nosotros tenemos hoy son los mismos, ¿verdad?, que se escribieron en el pasado y que son realmente, ¿verdad?, inspirados por Dios. Hay. Y esto es una de verdad de la prueba. Una vez más, la historia, ¿verdad?, se encarga de probar que la Biblia es veraz. ¿Ya? Bien. Fuera de eso, ¿verdad?, tenemos, dijimos, ¿verdad?, tenemos de que las pruebas, ¿verdad?, necesitamos pruebas de que realmente los evangelios que nosotros tenemos hoy son palabra de Dios. La primera es la prueba interna, ya del Espíritu, el testimonio interno del Espíritu. Segundo, ¿verdad?, la prueba documental, ya, que nos muestra, ¿verdad?, que existen papiros, ¿verdad?, de la época, ya, del año 200, del año 300, ¿verdad?, que demuestran que los evangelios que tenemos hoy, la escritura que está, ¿verdad?, lo que dice hoy los evangelios, ¿verdad?, es lo mismo que los padres del pasado. Tenemos también el testimonio de los escritos cristianos del primer siglo, de los llamados padres de la iglesia. Lo estudiamos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, en la historia eclesiástica, ¿ya?, o historia de la iglesia. Nosotros hablamos, ¿verdad?, acerca de los padres de la iglesia, que eran líderes que vivieron, ¿verdad?, o que fueron contemporáneos de los apóstoles. Ya muchos conocieron a los apóstoles, al apóstol Juan, al apóstol Pedro, ¿ya? A eso se le llama padres de la iglesia. Los llamados padres de la iglesia eran los líderes de la iglesia que vivieron al fin del primer siglo y a principios del segundo. O sea, estamos hablando de años 100, 200. Y quienes pudieron haber tenido contacto con los apóstoles, ¿ya? De hecho, el valor de sus escritos fluctúa mucho.
Pero la referencia en ello a los libros del Nuevo Testamento se revisten de gran importancia e evidencia, ya que prueban que los evangelios, amén de los otros libros del canon, fueron conocidos y admitidos como inspirados por los cristianos en la época subapostólica. Bueno, otra prueba entonces que tenemos, ¿verdad?, de que los evangelios, ¿verdad?, son libros inspirados, es que los propios padres de la iglesia, hermano, que vivieron dentro del primer siglo, ¿verdad?, el año 100 y principio del 200, ¿verdad?, también en sus escritos, ¿verdad?, ya, en sus cartas que ellos tenían en su enseñanza, citaban, ¿verdad?, en su enseñanza los evangelios. Citaban a Marcos, citaban a Mateo, citaban a Lucas. Entonces, esto también es una prueba, ¿verdad?, de que esos libros eran libros canonizados, ¿verdad?, o libros reconocidos como inspirados. Estamos en la página 4. Tenemos el testimonio de los padres de la iglesia, como por ejemplo, tenemos a Papía, ¿ya?, que vivió en el año 70 al 163 después de Cristo. ¿Ya? O sea, podemos, hermanos, sin miedo a equivocarnos, decir que Papía, ¿verdad?, fue contemporáneo del apóstol Juan. Conoció a Juan. Y este Papía, ¿verdad?, menciona los 4 evangelios y declara que había conocido al apóstol Juan. ¿Ya? O sea, él decía, yo estuve con Juan, yo conocí a Juan. Y en sus enseñanzas, ¿qué es lo que citaba? ¿Ya? En sus predicaciones, ¿qué es lo que citaba? Los 4 evangelios. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos también el testimonio, ¿ya?, de Papía. Tenemos a Justino Mártir, que vivió posteriormente, ¿verdad?, del año 100 al 165 después de Cristo. ¿Ya? Él también cita Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Santiago, Hebreo, Judas. O sea, estos libros, hermano, entonces, ya por estos padres de la iglesia, eran reconocidos como libros inspirados. ¿Se da cuenta? Continuamos con el testimonio de los padres de la iglesia. Tenemos a Clemente, ¿ya? Clemente de Alejandría, año 30 al 95 después de Cristo. O sea, imagínate, este incluso, hermano, fue casi contemporáneo a Cristo. Fue contemporáneo a Cristo. 30 al 95. Jesús murió, ¿verdad? Se supone que murió en el año 30, ¿ya? Algunos dicen que en el 33, ¿ya? Y este Clemente, ¿verdad?, cita de diversas partes del Nuevo Testamento, ¿ya? Él cita, ¿verdad?, varias partes del Nuevo Testamento. Tenemos a Policarpo, años 70 al 156 después de Cristo. Fue discípulo de Juan y citó Tercera de Juan, Santiago, Hebreo y Judas. ¿Ya? Policarpo fue discípulo de Juan. Él mismo lo reconoce. Ignacio, obispo de Antioquía, escribe en una carta antes de su martirio en Roma en el 110 después de Cristo y cita los evangelios y otras cartas del Nuevo Testamento, en total 15 de los 27 libros. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, tenemos el testimonio, ¿verdad?, de los padres de la iglesia. ¿Ya? Entonces, cuando usted le pregunten, ¿verdad?, pero ¿qué testimonios tienes tú, verdad? ¿Cómo tú demuestras que estos libros son inspirados? Bueno, primero tenemos el testimonio interno del Espíritu. ¿Ah? Nuestro propio Espíritu, ¿verdad?, nos da testimonio de que estamos frente, ¿verdad?, a la palabra de Dios, cuando vemos, ¿verdad?, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segundo testimonio, ¿verdad?, documental. Hay más de 5.000 copias. Copias que tienen, ¿verdad?, una data del año 300 después de Cristo. 100 después de Cristo, 200 después de Cristo. Incluso más antiguo, ¿verdad?, que los propios escritos del mundo. ¿Ya? ¿Ah? Que contienen la misma escritura que las traducciones, ¿verdad?, con algunas variantes, lógicamente, porque han pasado, vamos, estamos hablando más de 2.000 años, hermano. ¿Ah? Más de 2.000 años se han pasado. O sea, usted entenderá que en el camino, ¿verdad?, pueden haber algunas variantes. ¿Ya? Al producirse también las traducciones del griego qué sé yo, al alemán, al inglés, al español, etc. ¿Ya? Pero el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. ¿Ya? Entonces tenemos el testimonio, ¿verdad?, documental. Tenemos también el testimonio de los padres de la iglesia, que fueron algunos contemporáneos, como Policarpo, ¿ya?, del apóstol Juan, Clemente, ¿ya?, etc. Bien, para ir terminando, materiales usados en los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Ya qué materiales se utilizaron para escribir, ¿verdad?, el Nuevo Testamento? Materiales para la escritura. En los tiempos del Nuevo Testamento, y desde mucho antes, en el mundo mediterráneo, se utilizaba el papiro como material sobre el cual escribir.
El mismo se elaboraba tomando la médula de la planta del papiro, que crecía en gran número en la agua inferior del Nilo, cortándola en tiras, supuesta horizontal y verticalmente, y uniéndolas por medio de cola y presión hasta lograr una hoja del tamaño aproximado al de nuestro papel de escribir a máquina. Estas hojas eran entonces pegadas de modo tal que formaban un rollo. Las obras literarias se escriben en 2 o 3 o 4 columnas sobre el lado en que las fibras corrían horizontal recta. Ocasionalmente, el escrito se continuaba en la parte trasera, verso. Si bien se han hallado algunos rollos de papiro de mayor extensión, el tamaño promedio, hermano, que dictaba la conveniencia no pasaba de los 10 metros de largo. Entonces, un papiro podía tener hasta 10 metros de largo, imagínense usted. ¿Ya? Se trataba de verdad de ahorrar lo que más se podía, ¿verdad? El papel, escribiendo todo junto, ¿ya? En columnas juntas, casi, con muy poco espacio, ¿ya? Pero papiro aproximadamente tenía 10 metros, ¿verdad? De largo. En la época neotestamentaria a veces se utilizaban otros materiales para escribir, aparte del papiro. El cuero fue usado en los rollos de Qumran. Pablo menciona ciertos pergaminos que citaba, ¿ya? Para el siglo IV, el pergamino o vitela había comenzado a suplantar al papiro, hecho de piel de animal. Se lo preparaba por medio de lavado y raspado, frotación y curaciones, hasta obtener una superficie suave. Esta sustancia era más durable que el papiro. Los principales manuscritos del Nuevo Testamento son de pergamino, o sea, de pieles de animales. Lógicamente costaban un poco más, eran más caros, ¿verdad? Pero tenían más durabilidad, ¿ya? De hecho, los rollos, la mayoría de los rollos de Qumran, ¿verdad? Ya eran de, gracias a Dios, ¿verdad? De pergamino, porque pudieron mantenerse a través del tiempo, ¿ya? Aquí vemos entonces los materiales usados, ¿ya? Al lado izquierdo tenemos papiro y al lado derecho, ¿verdad? Tenemos pergamino, ¿ya? De cuero de animal. Estos eran los materiales, ¿verdad, hermano? Usados, ya en la época y los materiales usados, ¿verdad? Para escribir los evangelios, ¿ya? Bien, hermano, llegamos así entonces al final de la primera clase. Esto a modo de introducción, ¿ya? A modo de introducción, ¿verdad? De los evangelios sinópticos y el evangelio. Ya la próxima clase estaremos comenzando con el estudio del primer evangelio, que es el evangelio de Mateo. ¿Ya? Que el Señor les bendiga grandemente. Estudie, porque quiero citar acá las palabras de un maestro, ¿ya? Que yo tenía, ¿verdad?, en el Instituto Bíblico. Decía que quien estudia, quien lee, tiene que hablar. Quien no lee, quien no estudia, calle la boca, decía. ¿Ya? No tiene nada que decir. Entonces, estudie. ¿Ah? Vea los videos, lea el material. ¿Ya? No deje, ¿verdad?, de ver los videos para cuando se acerca la prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted no va a poder retener nada. Cuando se suba el video, ¿verdad? Usted en la semana dedíquele 10 minutos diarios. En 4 días yo le garantizo, ¿verdad? O en 5 días le garantizo que usted va a poder ver la clase completa del video. ¿Ya? Y después no va a tener que estar apurado. ¿Ya? Tenemos que ser disciplinados como siervos del Señor, ¿verdad? Para estudiar. Amén. Sacar el tiempo que se necesita. A veces perdemos tanto tiempo, hermano, en internet, ¿verdad? O viendo videos en YouTube y otras cosas, ¿verdad? Y no nos enfocamos en lo más importante, que es estudiar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grandemente a todos. Que Dios pueda derramar grandes bendiciones sobre su vida. Amén. Hasta la próxima clase.